Y es momento de hablar de educación, por eso recibimos a Adriana Trócoli, integrante de EDUI 21. Ella es maestra, magíster en educación, docente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación en este programa que ahí estaba mirando y la verdad que interesantísimos los temas que estaban tocando. Bien, Adriana, antes de meternos de lleno obviamente con esta propuesta que hicieron las autoridades de la educación y esta reforma educativa que se plantea comenzar a desarrollar de ahora en más, hablar un poco de la interna de EDUI 21, cómo se están reorganizando. Bueno, algunos integrantes ahora están asumiendo un puesto de poder o de mando, por decirlo de alguna forma, y cómo están trabajando en la interna ustedes. Bueno, EDUI 21 es una organización civil apartidista. Los que la integramos venimos de distintos palos, tanto desde los partidos como desde lo profesional. Hay maestros, hay profesores, hay asistentes sociales, hay psicólogos, hay sociólogos, hay economistas, o sea, hay una diversidad de personas que tienen como finalidad y preocupación el tema de ocuparse por los temas educativos. Sí, EDUI 21 se reorganiza y vuelve como que a reconstruirse desde el 2020. Algunos de sus integrantes pasan a cargos tanto en el MEC como en la NEP. Y bueno, nos reorganizamos, entramos otros actores que capaz que no estábamos antes y de alguna manera es un espacio de discusión, pero también de llevar las propuestas a cabo. Creemos que la educación tiene que ver con sustentar y sostener la democracia y que es un tema de agenda pública que muchas veces lo hablamos, lo planteamos, pero no está instalado como algo importante a asumir todavía por el país en cuestiones que tienen que ver con, ya sea con recursos humanos que van a lo educativo, como también recursos económicos que hay que inyectar para que las transformaciones se puedan dar, ¿no? Sin duda. Tuvieron recientemente una reunión con el presidente de la República. Contanos el objetivo de esa reunión y también qué respuesta obtuvieron de Luis Lacalle Pou. Bueno, sí, el lunes tuvimos una reunión con el presidente en el cual fuimos a plantearle la necesidad que veíamos desde EDUI 21 de, más allá de todos los avances que se están dando en cuanto a materia, por ejemplo, del diseño de un marco curricular del sistema educativo obligatorio, la idea es, bueno, que frente a tantas transformaciones y a transformaciones de gran envergadura, hay una necesidad de acuerdos, ¿tá? Que tienen que ver con acuerdos con los distintos partidos, ya sea por tener en cuenta que la educación no es motín de un partido. Y que una reforma educativa va a llevar mucho más que un periodo de gobierno, claro, probablemente, ¿no? A ver, las reformas educativas no se concretan en 4 años, ni a veces ni en 10. De hecho, se tienen que pensar a largo plazo. Se piensan a largo plazo. Mínimo 20 años, claro. A ver, cuando acá se ponen de ejemplo países como, yo qué sé, como Finlandia, como Estonia, como Canadá, en cuanto a sus reformas, a Finlandia le llevó 40 años su reforma educativa. O sea, por lo tanto, tenemos que establecer que lo educativo es una cuestión política, ¿está? Pero como gran dimensión. Actores de todo tipo. Pero claro, que incluye los actores, tanto desde los distintos partidos, como también los docentes. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Y la ciudadanía también, porque a veces nos olvidamos que, a ver, por la educación pasamos todos, y todos tenemos alguna construcción en cuanto a nuestros hábitos de construcción en las escuelas, en secundaria, o por lo que hayamos pasado. ¿Qué me decías, Paula? No, ¿qué respuesta tuvieron del presidente con este planteo? El presidente, a ver, de alguna manera nos escuchó, le fuimos a plantear también un tipo de formato, de posibilidad de formato de esos acuerdos, ¿no? ¿Cuál es ese formato que ustedes proponen y del que han hablado en varias oportunidades? A ver, capaz que un formato donde puede ser
una organización civil tal como EDUI 21, el interlocutor para ese acuerdo, que el acuerdo entre el gobierno y el Frente Amplio y algún otro partido y las gremiales docentes, ¿no? Y también población civil, la sociedad en sí, o si no también buscar organismos internacionales que de alguna manera, hoy el tema educativo es tema mundial y la necesidad de transformación no es solo acá en Uruguay, sino es en la región, es en el mundo, en Europa. Se está dando un debate importantísimo en cuestiones que tienen que ver también con los marcos curriculares de los países. No es solo, nos parece que Uruguay, no. Y, por ejemplo, en septiembre va a haber justamente la UNESCO llamó por este tema de transformación a varios países para acuerdos desde esas transformaciones a nivel global, pensando en el ciudadano global. Claro. ¿No? Ahora, ¿ustedes tuvieron acceso a este primer boceto, por decirlo de alguna forma, este primer paso que presentaron las autoridades de la educación para comenzar allí este trabajo, ¿no? En conjunto, obviamente, Sí, que pasible de mil modificaciones. Mira, lo tuvimos al mismo tiempo que creo que lo tuvo toda la ciudadanía cuando la NEP presenta el marco curricular. Nosotros no tenemos que ver con el marco curricular, ¿sí? Es independientemente a nosotros. Eso de alguna manera fue diseñado y elaborado por las autoridades de ANEP, con los llamados a distintos docentes de los subsistemas. Con una lógica que sí EDUI 21 la venía planteando en su libro abierto. Hablando de las competencias, por ejemplo. Por ejemplo, el tema de las competencias, el tema de un sistema único integral desde los 4 hasta los 18 años, mantener el tema de los ciclos educativos, algo muy interesante que desde el gobierno anterior, desde el año 2016, se implicó con un documento base de análisis curricular que por lo menos en lo que tiene que ver con la educación primaria, se establece un primer ciclo de inicial a tercero, un segundo ciclo de cuarto a sexto. Eso va hacia la desestandarización y eso va también a que el niño pueda integrar contenidos, pueda construirlos, pueda aprender en un tiempo más amplio, o sea, atender a la diversidad, a la heterogeneidad de los niños que hoy componen nuestro sistema educativo. O sea, que está como alineado un poco a lo que ustedes ya venían planteando. Está alineado a lo que el gobierno anterior venía planteando y a lo que también EDUI 21 venía planteando. Pero me parece que lo más importante es, que desde la ANEP se ha generado, se ha elaborado un diseño preliminar de un marco curricular común a todos los subsistemas, para que no haya cortes, aquellos pasajes que uno veía hasta temerosos de primaria, secundaria, que sean más progresivos, que de alguna manera también fomenten, cuando hablamos de competencias, palabra discutidísima, a ver, tenemos que entender qué es la competencia, en educación sobre todo, porque a veces se trae el término laboral. Del mundo laboral, y en lo educativo tiene que ver con el desarrollo de habilidades desde contenidos que el docente pone a disposición para enseñar, o sea, selecciona contenidos, los jerarquiza, genera un proyecto en cuanto a una situación problema o una unidad temática, siempre tratando problemas a solucionar. Problemas que pueden ser, que se están dando en el ámbito de la sociedad, problemas que muchas veces los niños, los estudiantes traen, o sea, de interés, o necesidades que tienen para poder acoplarse y acomodarse a este mundo que es de cambios, es de ahora, es interactivo, es dinámico y es tecnológico. Sí, en este sentido de competencia se habla mucho como de estas habilidades que serían como habilidades más blandas, ¿verdad? De esto de adaptarse, de poder tomar decisiones, de poder decidir, de poder evaluar.
Pero también desde algunos, por ejemplo, ¿no? El caso de Daisy Iglesias, que ella es consejera electa por los docentes, hay un cuestionamiento ella plantea que se diluyen contenidos y disciplinas e incluso al sistema de evaluación. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto? A ver, lo que nosotros entendemos que, a ver, siempre vamos a abordar contenidos, vamos a enseñar contenidos de distintas disciplinas o de distintos campos de conocimientos, porque si no quedaría vacío, la enseñanza sin contenidos queda vacía. El tema es, a ver, tratar de que el estudiante pueda resolver las situaciones, y hoy por hoy tiene que ver con su forma, cómo se enfrenta a esas situaciones y cómo las resuelve. A ver, no tomando desde la física aislado con la química, con, yo qué sé, con, no sé, la historia, con la geografía, sino uno cuando se enfrenta a las situaciones, se enfrenta de forma integral. El formato de caso como se usa en la universidad. Ahí está, o sea, si bien podríamos ir a un debate en si disciplina sí o disciplina no, el juego es cómo yo resuelvo o me acomodo o dignifico mi vida, ¿tá? Cómo le enseño al niño y desde dónde le enseño al niño, desde qué contenidos, para que esa finalidad ocurra en el sistema. Ahora, dentro de lo que es el sistema educativo de nuestro país, allí hubo como, bueno, dos mojones, al menos esa es mi lectura. Por un lado, el Plan Ceibal dentro de los últimos años, ¿no? El Plan Ceibal por un lado y por otro, la pandemia. ¿Qué hizo? Aceleró la digitalización. ¿Qué aprendizaje queda de todo este periodo para poder entender y aplicar en esta reforma educativa? A ver, el Plan Ceibal fue, sí, marcó un hito, y no solo tanto en lo educativo, sino más en lo social. O sea, a ver, creo que todos aprendimos con el Plan Ceibal, muchos de los docentes, y me incluyo, a veces decíamos, ay no, por favor, que nos enseñen primero la utilidad de la herramienta, pero la propia experiencia nos demostró que los niños mismos nos enseñaron a cómo utilizarla. O sea, nosotros aprendimos con los niños. Y la verdad que ese fue un aprendizaje maravilloso que nos dejó a todos los docentes el Plan Ceibal y que nos está dejando. Gracias a que había un Plan Ceibal que podía sostener el tema de la educación en pandemia. Nuestro país fue uno de los únicos a nivel mundial que pudo tener de alguna manera un seguimiento, vamos a decir, sobre todo en lo que es educación primaria, con el niño, ya sea, a ver, más a nivel virtual, pero gracias a las plataformas ya constituidas, CREA u otras plataformas, el maestro podía tener el acceso a enseñar, y el niño a aprender. Si bien, a ver, en todo desafío uno aprende. Nos dejó instalado que esto híbrido entre lo presencial y lo virtual va a estar. O sea, ya estaba antes de la pandemia. Los docentes, a ver, la computadorita, tú entrabas a una clase y la computadorita estaba... Se asentó más de repente. Pero creo que se asentó más. Y a ver, los recursos se potencian. El sentido de urgencia también es el que en general permite la generación de los cambios organizacionales. Lo que pasa es que acá se presentó una urgencia que era inevitable, o sea, estábamos en medio de la pandemia. El tema es cómo resolvemos ahora que estamos frente a otra situación, ¿no? Es la emergencia, es la necesidad, que es distinto que la urgencia, cómo se resuelve. Y junto a esto con la pregunta, ¿cómo están los profesores, los maestros preparados para este cambio? ¿Y cuánto tiempo te parece que va a llevar esta adaptación a esas nuevas formas de enseñar? Porque evidentemente hay que apoyar a los maestros y a los profesores porque implica hasta adaptar los contenidos que hoy tienen y los nuevos que vengan, ¿verdad? ¿Cómo ves esa situación? A ver, nosotros, y esto tiene que ver un poco con la solicitud y con la entrevista con el presidente, consideramos que toda transformación tiene que tener plataformas de acuerdos. Si no, las transformaciones no son genuinas, no se pueden sostener. Y de eso tenemos experiencias anteriores. Los docentes que estamos en territorio, que están en territorio, tienen
que tener muchísima voz, porque de alguna manera son los que pueden demostrarnos o confirmarnos cuáles son las necesidades, en qué situaciones estamos, bueno, un montón de elementos que hacen... docente es clave. Es clave. Sí. O sea, no puede haber transformación sin la voz de ellos. Hoy por hoy está la TD por instituciones educativas. Si aclaremos que es la Asamblea Técnico Docente. La Asamblea Técnico Docente, que esto no tiene nada que ver con lo sindical. Esto está por ley. Los docentes se reúnen por institución y de alguna manera discuten, aprueban, desaprueban, vamos a decir, en este caso tuvo que ver con el marco curricular, que ya unas semanas se les entregó. Bueno, ahí podemos discutir las formas, cómo, los tiempos, 4 horas para discutir todo un diseño y cómo abordamos competencias cuando no estábamos los docentes preparados para trabajar en competencias. Aunque yo creo que para educación primaria es más simple, porque el maestro, desde la didáctica general, tiene construido el trabajar en proyectos, en unidades temáticas. Entonces, al maestro le es más simple, creo, que al profesor. Sí, porque aparte están más compartimentados los docentes. Los docentes de secundaria, de otro, están más compartimentados. Entonces, ahí se genera. Pero el maestro de primaria integra, si no, no hay forma de que el otro aprenda. Pero justamente hoy se está discutiendo, veremos lo que sucede, pero capaz que uno de los obstáculos es el tiempo de análisis. Es el tiempo que tampoco, por lo general, cuando hay temas así de tal envergadura de transformación, primero bajan a la SATD Nacional, que ahí son los delegados por instituciones educativas, desde todos los subsistemas, ahí se informan, se discuten, por lo menos eso lleva una semana, en tiempos normales. Se integra bibliografía, porque también hay que informarse, hay que ayornarse. Totalmente. Hay que discutir, hay que ver cuáles son los obstáculos que van a aparecer para también tener ahí, bien, acá se viene un tema con la formación docente. Sin duda. Ahora, Adriana, cuando hablamos obviamente de una reforma educativa, y lo dijimos al comienzo, es un proceso relativamente, mediano o largo, estamos hablando de un periodo de 15, 20 años. Pero en el corto plazo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cambio se puede implementar para generar una mejora en el nivel educativo y en los resultados que de verdad no están siendo tan buenos a nivel sobre todo de secundaria aquí en nuestro país? Sí. A ver, eso también se lo planteamos al presidente, que había cuestiones de corto plazo que no podían esperar más. Por ejemplo, el tema de los equipos multidisciplinarios integrados en las instituciones educativas, o actores que de alguna manera puedan colaborar desde lo psicológico, desde la asistencia, desde lo sanitario, eso es una prioridad. Hoy por hoy las instituciones educativas, recuerden que nosotros en Uruguay tenemos muy poca población infantil y vamos en decadencia, que eso puede ser un gran obstáculo, o una oportunidad. O la oportunidad de invertir más en cada niño para que el aprendizaje sea mejor. Las condiciones donde se da el aprendizaje. Y esto también tiene que ver con los docentes, con las retribuciones docentes, pero también con su formación y con las condiciones de trabajo. Hoy por hoy un docente trabaja con 25 o 30 niños. No caben los esquemas de la lógica 2022 con el tema de la diversidad, heterogeneidad de niños, el tema de los distintos trastornos, de las distintas situaciones a las que nos enfrentamos, poder abordar la enseñanza
¿tá? De diversidad metodológica para que todos puedan aprender. O sea, el equipo multidisciplinario ya. Ya. Eso fue hasta una para de los las directores cosas. también, que tienen una función que tienen que abarcar de todo y no pueden dedicarse a esa coordinación, ese liderazgo pedagógico. El director hoy por hoy cumple una función de que es resuelve para todo. El chepibe, el caño, el azotea, vidrio, lo que venga. Y aparte llevar ser economista, porque él lleva un libro de caja y... Sí, se pierde el rol para el que de verdad por está, general, que no es un gerente, es un director pedagógico. Su liderazgo didáctico pedagógico. Claro. Entonces, el tema de los equipos ya. Y otro de los temas que es un tema que no podemos perder es el tema de la extensión pedagógica en determinadas instituciones educativas. O sea, veníamos con un acrecentamiento, vamos a decir, crecían las escuelas de tiempo extendido, las transformaciones a este formato, que es un formato que sinceramente es muy integral, tiene buenos resultados en el sentido de que de alguna manera el niño pasa por distintas actividades artísticas, segundas lenguas, se genera una dinámica de la autonomía y de la construcción esa, vamos a decir, de la propia libertad responsable, que se empieza en el camino de la educación primaria. La extensión pedagógica que se continúe, o sea, no solo que se continúe a nivel de los otros subsistemas, sino que se hagan más escuelas de tiempo extendido, claro. que se amplíen. Totalmente. Bueno, Ariana, la verdad ha sido un gusto recibirte. Bueno, gracias a ustedes. Obviamente que son pocos minutos, es un panorama de lo que hay que hacer, que es muchísimo, hay que trabajar en conjunto y bueno, y aquí estaremos también teniendo la posibilidad de dar difusión al menos a lo que vienen haciendo desde su ámbito. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también. Gracias.